ver tibia y peroné y vamos a hablar de la clasificación de las fracturas de tibia proximal. ¿Qué quiere decir eso? Platillos tibiales o meseta tibial. Cuando vimos anatomía del miembro inferior, nos relacionaron una clasificación tipo A, ¿cierto? Pero en tibia se maneja otro tipo de clasificación que es las Chasker. ¿Listo? Entonces, la clasificación Chasker es un sistema propuesto en 1979 y divide pues las fracturas de esa meseta tibial o de los platillos tibiales en 6. O sea, son 6 clasificaciones. ¿Listo? Este tipo de clasificación pues tiene correlación con el patrón de lesión, con la intensidad del evento traumático, que permite pues evaluar el daño inicial, definir el planeamiento quirúrgico y establecer el pronóstico de la lesión. Paso. Pase. ¿Listo? Entonces tenemos la tipo 1, que es una fractura que generalmente pues no se da tanto, está pues como en un 6% de las fracturas de meseta tibial y refiere que es una fractura no desplazada del platillo tibial lateral con depresión menor a 4 milímetros. ¿Sí? ¿Qué es una depresión? Como un hundimiento, ¿cierto? Exacto. Las tipo 2 se relacionan con el 25% de las fracturas de la meseta tibial y ya tenemos una fractura desplazada, ¿sí? Y ya tenemos una depresión en el platillo tibial mayor a 4 milímetros, pero el platillo lateral. ¿Listo? El 20% de estas asocian una lesión ligamentaria o meniscal. ¿Bien? ¿Sí? Listo. La tipo 1 y la tipo 2. Una sin desplazamiento y sin hundimiento, la otra con hundimiento. Hablamos del platillo lateral porque está al lado del peroné. ¿Sí? Gracias. Mediana. Gracias, muy amables. Lindos. ¿Listo? Seguimos hablando de la tipo 1, donde hablábamos que tenía un 6%, ¿cierto? Es más frecuente en pacientes jóvenes, puede asociar un compromiso meniscal, ya lo habíamos hablado, pero pues en esta no es tan frecuente como en la tipo 2, ¿no? Y tiene un tratamiento de reducción cerrada mediante tornillos o abierta según compromiso meniscal. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestras imágenes diagnósticas. ¿Sí? Esta es una radiografía y esta es esto es un TAC. ¿Sí? Una TAC. ¿Listo? La tipo 2, que es más frecuente en mayores de 40 años, 20% asocian obviamente por donde está una lesión meniscal o una lesión ligamentaria y es una fractura desplazada con depresión mayor a 4 milímetros. Ahí están nuestras imágenes diagnósticas. Pónganle mucha atención. Tipo 3. Entonces, el tipo 3 se relaciona con un 36% de esas fracturas de la meseta tibial. Hablamos de que clasifica una fractura con hundimiento de la superficie articular lateral hasta la metáfisis tibial. Y pues ahí se divide en 3A y 3B. La 3A cuando tenemos una depresión lateral y la 3B cuando tenemos una depresión central. Y las fracturas tipo 4
se asocian solamente al 10% de las fracturas de la meseta tibial y nos habla que es una fractura de la meseta tibial medial. Aquí ya empezamos a hablar del platillo medial. No, el de la mitad, del otro lado. Que uno es lateral, que está pegado, medial, exacto. Lateral. ¿Listo? ¿Pasó? No. ¿Pasé? Paso. ¿Listo? Tipo 3, tipo 4. Tipo 3, ya hablamos de una depresión lateral. Tipo 3D, una depresión central. ¿Listo? 36% de frecuencia, mayores de 40 a 50 años tienen ese tipo de fractura y hay una baja incidencia de lesión ligamentaria. Aquí sí ya podemos observar radiografías, TAC y resonancia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo tengo una depresión en la parte medial o si tengo una depresión en la parte central, puedo llegar a asociar una afectación ligamentaria. Entonces, por eso le tenemos que hacer una resonancia al paciente. ¿Listo? ¿Sí? Bien, la tipo 4 que hablábamos de que esta sí tiene un peor pronóstico y en esta sí se asocian todas las lesiones de tejido blando. Lesión ligamentaria, lesión meniscal, luxación de la rodilla, elongación del nervio peroneo, compromiso de la arteria poplitea y demás. Pero pues estas solamente se presentan un 10%, ¿no? Entonces pues... Bien. Las tipo... Entonces ya vimos que la que más se presenta, ¿cuál es? La 3. La 3 es la que más se presenta, un 36%, ¿cierto? Las tipo 5 y las tipo 6, entonces hablamos que las tipo 5 solamente el 3% de las fracturas son de este tipo. ¿Listo? Entonces habla de una fractura bicondilia presente en forma de Y invertida, acompañada de daño de los ligamentos cruzados. Bien. Y tenemos la tipo 6 que habla del 20%, donde tenemos una fractura bicondilia con separación metafisio-diaficiaria, una lesión conminuta con trazo transverso subcondilar, una extensión hacia la diáfisis y disociación metafisio-diaficiaria con mayor riesgo de síndrome compartimental y daño neurovascular. ¿Qué es el síndrome compartimental? ¿A qué le suena? Sí. No. El síndrome compartimental es un síndrome que se puede presentar cuando hay lesiones, sobre todo de fracturas. Entonces, ¿qué pasa? Como hay un edema, ¿cierto? Entonces empieza como a inflamar todo, ¿cierto? Y por esa inflamación y acumulación de líquido se empieza a generar una presión en la parte vascular, nerviovascular, ¿sí? Lo que puede llegar a hacer que se muera la extremidad. Entonces, eso es una urgencia vital. Un síndrome compartimental es una urgencia vital. Hay que pasar al paciente a cirugía inmediatamente y hacer fasciotomías. ¿Qué quiere decir eso? Fasciotomías en la fascia. Entonces se le hacen cortes a la extremidad del paciente, independiente de que sea la pierna, también puede pasar en el brazo. Se les hace fasciotomías. Entonces está el edema, que se empieza a generar una presión en la parte, en el paquete, el vásculo nervioso, que puede generar hasta una amputación si no lo atendemos rápido. Entonces toca hacer fasciotomías para liberar un poco el edema
liberar el líquido que está interno y permitir que haya como una relajación en esa presión que tenemos. ¿Sí? Eso es un síndrome compartimental y es una urgencia vital. Obviamente los pacientes que tienen, por ejemplo, traumas automovilísticos pueden tener ese tipo de fracturas y pueden tener ese tipo de urgencias. ¿Sí? Entonces hay que tener mucha precaución. ¿Listo? Entonces vamos a ver las imágenes. Tipo 5, tipo 6. Hablábamos de que, aquí dice, fracturas bicondilias. ¿Qué quiere decir bicondilio? Que a veces afectan las dos cóndiles. Es que esto también se le llaman cóndilos. Si ustedes... ¿Cómo digo? ¿Ah? ¿En la meseta? ¿O en el fémur? Estamos en la tibia, sí, por eso. Pero también les dicen así. ¿A los platillos? Sí, a veces. O epicóndilos también les Discos dicen. no es cierto. Yo me No. lo inventé. ¿Listo? Con separación metafisio-diaficiaria. Acuérdense que la metáfisis está aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda aquí? La diáfisis. Entonces hay una separación. Gracias. Bien. ¿Listo? Bien. Entonces hablamos de la tipo 3 que habíamos hablado que era una Y invertida, ¿sí? Donde tenemos un desplazamiento del platillo tibial, ¿sí? Una fractura condilia medial con depresión o desplazamiento del cóndilo lateral y se asocian, sí, daño ligamentario y debe hacerse un tratamiento de fijación externa, o sea, un tutor. ¿Sí? Y para la 6 que habíamos hablado, es una fractura con minuta, mírenla aquí, esta sí se ve perfectamente como está de linda. Extensión hacia la diáfisis, disociación metafiso-diaficiaria, un tercio son fracturas expuestas, ¿sí? Y tienen mayor riesgo a síndrome compartimental y daño neurovascular. Entonces, como les decía, estas son como las que se presentan más cuando hay accidentes automovilísticos o que los coja algún carrito o algo por ahí. ¿Listo? La clasificación, entonces ya sabemos, son 6, ¿no? Si les llega a salir en el último parcial una fractura de tibia proximal, tienen que poner la chasquera. No valgo la A. No vale esa. No. Es igual que en las de radio distal. No valgo la A. Valgo que me pongan coles, SMIR, ¿sí? Ah, bienvenidos. ¿Listo? Ya hemos hablado, la tibia, ¿qué número es? 4, estamos hablando de la parte proximal. 1, listo, y tenemos pues sus A, sus B y sus C. ¿Listo? Hay otra clasificación, esto es cultura general, que es de Moore. ¿Listo? Clasificación de fracturas diaficiarias de la tibia. Ya pasamos a la parte medial, ¿cierto? O sea, ya estamos en 4, 2. Pueden ser A, B o C. La A simple, B en cuña, C con minuta. Esa sí ya es la que no sabemos todos. ¿Listo? Y pueden pues claramente tener sus subdivisiones donde pues tenemos proximal, medial, distal, proximal, medial, distal, proximal, medial, Esa distal. pasó en la proximal Claro. es una distinta. ¿Ah? En la proximal es solo una distinta. Sí, en las proximales. En las distales no. ¿Listo? Las tipo B también tienen sus subdivisiones y las tipo C pues también tienen sus subdivisiones. ¿Listo? Cuando hablamos de la clasificación de la tibia distal también la vamos a manejar con la AO. ¿Listo? Donde hablamos de 4, 3 porque ya estamos hablando de la parte distal. Vamos a tener extraarticulares, parcialmente articular y completamente articular. Ya ahí se relacionan es con la articulación. ¿Listo? Clasificación de fracturas de peroné.
Entonces, como sus compañeros muy amablemente nos expusieron, ellos hablaron de la sindesmosis. Para poder hablar de las fracturas de peroné, como les decía, el peroné es un hueso que no es tan importante, porque de hecho pues podemos usar injerto óseo para, por ejemplo, maxilo, ¿cierto? Pero si nos fracturamos el peroné en la parte distal, hay que tener precaución y hay que manejarlo generalmente quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque el peroné hace parte de la articulación del pie, del tobillo, hace parte de esto. Entonces, por eso es tan importante y por eso ahí sí hay que tener tratamiento. Cuando se fractura el peroné en otra parte, como la parte proximal o la parte diaficiaria, pues se asocian a fracturas de la tibia. Cuando yo reduzco la tibia, el peroné se reduce solito, ¿sí? Sobre todo en las fracturas diaficiales. Reducir, ¿sí? Claramente. ¿Listo? Entonces, para poder hablar de la clasificación de las fracturas de peroné, tenemos que hablar de la sindesmosis, que es una unión, ¿cierto? Fibrosa, ¿entre qué? Entre la tibia y el peroné. ¿Por qué no se puede separar esa unión fibrosa? Porque se pierde, sí, no la articulación, pero sí se pierde, el tobillo ya no va a tener la misma fuerza para sostener pues el cuerpo, ¿no? Para hacer las cargas que requiere. ¿Listo? Y pues puede tender a que se nos luxe o haya esguinces. ¿Listo? Entonces, los ligamentos que están en esa parte son el ligamento tibio-peroneo anterior y el ligamento tibio-peroneo posterior. ¿Listo? La membrana interosea de la pierna refuerza esta articulación, que es esa parte que estábamos hablando. ¿Listo? Refuerzan a estos ligamentos. Si se llega a romper, pues, ¿qué pasa? Yuca. Yuca. ¿Listo? Entonces, si hablamos de las fracturas de peroné, hablamos de las fracturas de la clasificación de Dennis y Weber. ¿Listo? Dennis y Weber. ¿Listo? Ellos nos hablan de, o lo clasifican en A, B y C, pero con relación a la sindesmosis. ¿Listo? Entonces, la A es una fractura infrasindesmal. La B es una fractura trasindesmal y la C es una fractura suprasindesmal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se producen estas fracturas? La tipo A tiene un mecanismo de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que el pie se me fue hacia adentro, ¿cierto? Hacia medial. ¿Listo? La B tiene un mecanismo de eversión, entonces al contrario, para afuera. ¿Listo? Lo que generalmente los que se nos dobla el pie nos pasa, que se nos dobla el pie para afuera. Y la suprasindesmal hablamos de una abducción o rotación. ¿Listo? Para que se produzca ese tipo de fracturas. La tipo A tiene un tipo de tratamiento conservador. La tipo B hay que operar, ¿listo? Pero si no está desplazada la podemos manejar con yeso, por ejemplo. Y la tipo C es 100% quirúrgica, ¿listo? ¿Es claro? ¿Sí, sí, sí? Entonces, a veces cuando hay fractura en el peroné se revisa esta parte, que esta parte no esté, o sea, esté así anatómicamente junta. Si está separada, entonces hay que poner la placa en el peroné y hay que poner un tornillo que cruce del peroné a la tibia. Es más o menos un tornillo como de 40 centímetros, más o menos.
largo para poder cerrar esa sindesmosis, ¿sí? Después con el tiempo el paciente le empieza a molestar el tornillo, entonces a veces los pasan para quitar el tornillo. Si el paciente no alcanza, el tornillo se parte. El tornillo se parte. O sea, ya queda solo la parte de la tibia queda allá adentro y la otra parte queda No pasa nada. en el peroné. Pues se supone que no, pero no debería pasar, ¿no? Por eso ahora ya crearon otros sistemas diferentes parecido al tipo de... ¿Cómo es que les dije que se llamaban los tipos de sujeción en el ligamento cruzado? La plaquita, ¿cómo les dije que se llamaba? El cauchito. La plaquita, el endoboto. Entonces ahora ya crearon es una especie como de endoboto para pasar por la placa y no poner un tornillo, sino ponemos es como un endoboto, que eso no es, digamos, como un tornillo, sino es como una sutura, ¿cierto? Que permite cerrar la sindesmosis y ya evitamos que nos pase lo que nos pasaba, que era que se rompía el tornillo dentro del hueso. Entonces por eso crearon esas formas menos invasivas para que no pasen ese tipo de complicaciones. ¿Listo? Y aquí están, obviamente puede haber daño ligamentario, puede asociarse también fracturas, como nos hablaba Manuela, trimaleolares, ¿cierto? 1, 2 y 3, o bimaleolares. Generalmente la del peroné está acompañada con esta, la del maleolo interno o medial, está asociada. Entonces, ¿qué pasa? Uno, ¿qué hace? Pone una placa acá y pone unos canulados acá o unos esponjosos y ya, no hay necesidad de hacer nada más. ¿Listo? Clasificación de fracturas de pie. ¿Cuáles son los huesos del pie? El talo, navicular, Talus. navicular, el astrágalo, calcáreo, las tres uñas o coeniformes, los metatarsos y las falanges. Profe, ¿por qué luego el talón no es igual que el astrágalo? Sí, porque tú pones en inglés talus y sale traducción en español así por acá. ¿Verdad? ¿Cierto? Vamos. ¿Para qué tiene celular? A chatear nomás. Entonces, para reconocer las fracturas de pie, tenemos que saber también que hay dos tipos de articulaciones en el pie, que es la articulación de Lisfranc y la articulación de Chopin, que esas también nos las dijeron por ahí las niñas que expusieron, ¿cierto? Mira. Ciertamente. Bueno, le creo. Se la acierta. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tenemos que saber que existen esas articulaciones? Porque existe la luxofractura de Lisfranc. ¿Listo? Que es una fractura, ¿en dónde? En la articulación tarso-metafisial. ¿Listo? Ahí está. Entonces, como en la mano podemos colocar plaquitas también y podemos colocar este tipo de tornillos que son tornillos ocultables. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza del tornillo no va a quedar expuesta, no va a quedar afuera y se coloca exactamente igual que un canulado. Simplemente la cabecita va a quedar dentro del hueso. ¿Listo? Porque todo esto sí, de hecho tiene rosca, sí, se parece. ¿Y por qué se usa? Porque pues obviamente si estoy
por ejemplo, en los huesos del carpo, en los huesos del tarso, no es muy complicado colocarle una placa o un tornillo a esta parte, ¿cierto? O a la parte del pie. ¿Por qué? Porque no puede quedar expuesta la cabeza o no puede quedar junto a un hueso una cabeza de un tornillo expuesta. ¿Por qué? Porque va a rozarse, a chocar. Entonces por eso se usan esta clase de tornillos. Aquí pues obviamente también tengo asociadas fracturas de metatarsos. Tenemos fracturas de calcáneo, ¿listo? Según Excel y Lopresti, que hablan de, esto nunca les va, esto para que les llegue algo así es porque tienen una espalda picha. Sí, porque yo en mi vida nunca operé un calcáneo. Estas fracturas se dan en personas, por ejemplo, que se caen de algún piso y sobreviven, ¿no? Claramente. Claro, caen sobre el calcáneo, entonces se rompen el calcáneo, ¿listo? ¿Es muy difícil de hacer? No hay una plaquita que es como una arañita, ahorita les muestro. Entonces, sistemas de osteosíntesis. Vamos entonces de nuevo a subir a la tibia proximal, donde tenemos placas de tibia proximal. Hablamos que las placas son de sistema de pequeños fragmentos, ¿listo? O sea, 3-5 en este caso. Esta es una fractura en L, ¿cierto? En L invertida, anatómica. ¿Listo? Que me va a permitir colocar tornillos de 3-5 cortical y tornillos bloqueados de 3-5. ¿Listo? ¿Broca para tornillo de 3-5? No, 5, 7, 8. Muy bien. ¿Listo? Sistema de pequeños fragmentos de igual forma, pero tenemos una placa BA. ¿Qué quiere decir BA? Ángulo variable. Wow. ¿Qué es vea? Yo ayer dije vea y usted no sabe. ¿Qué? No dijo eso, Sí, dijo yo dije otras vea. letras. No, lo voy a grabar. ¿Listo? Ángulo variable, igual, sistema de 3-5, podemos usar sistema para colocarla de forma mico, ¿cierto? Mínimamente invasivo, no hay problema. ¿Listo? Otra placa, pero hay que tener en cuenta que esta placa es posterior. Estas placas casi no se usan. ¿Por qué? Porque casi toda la vascularización, ¿cierto? Los nervios y todo pasan es por detrás de la pierna, ¿cierto? Entonces, por eso se evita la clase de placas como esta. Pero pues dentro del mercado están. También son de 3-5, pero se pone de manera posteromedial a la tibia. Eso tiene que ser un caso demasiado especial como para yo colocar esa placa. ¿Listo? Estas son como las características, es un poco más pequeña. De igual forma, tornillos de 3-5 corticales y bloqueados de 3-5. ¿Listo? Tibia distal. Esta placa a veces la llaman como placa de pilón tibial. ¿Sí? Entonces, hablamos de que está asociada a fracturas ¿de qué? Los maleolos. Maleolo. ¿Qué tibia es esta? Esta es la tibia Derecha, izquierda. No, pues si no es la derecha, la izquierda, ¿no? Claro, obvio. izquierda. Izquierda, maleolo interno. ¿Listo? O sea, están inmediatas. Está así como yo estoy parada. Así está la tibia. Es la izquierda. ¿Sí? Porque estamos hablando de acá. O sea, ¿Listo? ¿Qué característica tiene? Que tiene una muesquita aquí, ¿cierto? Que se coloca para fracturas de maleolo interno asociadas a fracturas diafisiarias también o metafisiarias, ¿sí? Porque yo ahorita les dije, si tenemos fractura en el peroné y tenemos una fractura de maleolo, simplemente le pongo unos canulados o unos esponjosos y ya.
Pero si ya estamos hablando de una fractura metafisiaria o diafisiaria bajita, que yo no le puedo poner un clavo intramedular, debo colocar este tipo de placa. A veces el maléolo es muy pequeño, entonces esta muesquita está diseñada de esta manera para poderla cortar. ¿Sí? Entonces si me sobra, la puedo cortar con cortafrío sin problema. ¿Listo? Tibia distal, pero esta es en palo de golf o también en L como invertida, ¿cierto? También es de 3-5, es anterolateral, anterior, ¿cierto? Anterior y lateral, o sea, ella se desvía así, anatómicamente viene así. Anterior se pone en esta parte y se va hacia lateral. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de los sistemas de peroné. El peroné, como les decía, es un huesito que si se fractura en la parte distal, sí se opera, si no, no se opera. ¿Listo? Y por lo general, a los doctores no les gusta gastar mucho en este huesito. Entonces casi no colocan placas anatómicas como esta, sino lo que ellos colocan son placas de tercio en caña, ¿sí? Que son mucho más baratas, son muy baratas. La tercio en caña es una placa muy barata, ¿sí? Y la tercio de caña es como una placa DCT, solamente es para tornillos corticales y esponjosos, no nos sirve para nada más. Ya hay placas de tercio de caña bloqueadas, sí, pero igual tienen un sobrecosto. Pero como si tengo un paciente joven, pues yo no necesito una placa muy estructurada, ni anatómica, ni de super wow. ¿Por qué no? Y el peroné se cura rápido. Entonces le pongo una placa de tercio de caña, que es un sistema de 3-5, la cual puedo moldear y en la parte de abajo, en la parte distal, le puedo poner tornillos esponjosos sin problema. ¿Listo? Es lo que generalmente ustedes van a ver. Si la fractura de peroné está muy complicada o el doctor quiere gastar de más, le pone una anatómica, como esta. Si tenemos una anatómica, entonces vamos a hablar de un sistema de igual forma de pequeños fragmentos, pero va a ser 2-7-3-5. ¿Listo? 2-7 porque pues el hueso, el peroné es muy pequeño, ¿cierto? La fíbula, porque también se le dice fíbula, es muy pequeño en esta parte. Entonces aquí se le van a poner 2-7 y aquí se le van a poner 3-5. O también puedo poner 2-4 en esta parte, por ejemplo. ¿Listo? Señor. Si en parcial me sale esa, le puedo poner cualquiera de las dos. Sí. Pero, sí, claro, una peroné anatómica o una tercio de caña normal. De Sí. 3-5. De 3-5 con esponjosos de 4. Acuérdense que el sistema de 3-5 viene con esponjosos de 4. ¿Sí? Y el sistema de 4-5 viene con esponjosos de 6-5 en la caja. Ah, ya. En la caja. ¿Se acuerda que yo les dije? Sí. Entonces, si voy a poner una tercio de caña de 3-5 y le voy a poner esponjosos abajo, los esponjosos son de 4. ¿Listo? Ahí no tengo que colocar arandela porque van a ir por dentro de la placa. Entonces ahí no tengo que poner arandela. Pero si es un maléolo interno, tengo que ponerle o canulados con arandela o esponjosos con arandela. Pero esos mismos siguen siendo 4.0 porque es lo que viene en la caja, en el sistema de 3-5. ¿Sí? Sí. Devolviéndome. Pero ahí abajito siempre va en 2-4 o 2-7. ¿Abajito de qué? Ahí. Ah, en esta anatómica sí, señora. Pero si es tercio de caña, no. Si es tercio de caña, no, es 3-5. ¿Qué no entiendes?
Son dos sistemas diferentes Sí. de los que acabo de hablar. Una placa de tercio de caña, que es un sistema de 3-5, ¿sí? Que si voy a poner en la parte más distal no le puedo poner corticales porque es un hueso esponjoso. Le tengo que poner tornillos esponjosos. Y en el sistema yo no tengo, ni en el cuadro ustedes tienen esponjosos de 3-5. ¿O sí? No. Tienen esponjosos de 4.0. ¿Sí? Que son los que vienen en el sistema de 3-5. O sea, el sistema de 3-5 ustedes siempre lo van a encontrar con esponjosos de 4.0. En la caja, En la caja. de caña pongo 4.0 en esponjosos. Sí. Y en anatómica sí pongo abajo 2.4. Porque el sistema viene así. O sea, el sistema es 2.7, 3.5. Anatómico. ¿Sí? ¿Ya? Que es casi no se pone. Se pone más, es la tercio de caña. Con 4.0. Y 3.5 corticales. Gracias. ¿Listo? Las características. Listo. Y vamos a hablar del compact foot, que es para pie. ¿Cierto? Entonces, igual que tenemos el compact hand, tenemos el compact foot. ¿Listo? Donde tenemos un sistema de igual forma de pequeños fragmentos 2, 2.4 y 2.7. ¿Listo? Estoy viendo, esto me quedó de más. ¿Listo? 2.4.2.7, sistemas de 2.4.2.7. Pueden haber también placas de ángulo variable para pie. ¿Listo? Para antepié y mesopié, es decir, para metatarsos y tarsos. Mira. Esta, ok. Pero, entonces, compact foot, 2.4, 2.7. No arriba. 2, 2, 4, 2, 7. Eso. Es un poquito más grande que los que manejábamos en mano. Claramente. Que pues los huesitos son un poquito más grandecitos. ¿Bien? ¿Pasó? Listo. Entonces, 2, 4, 2, 7, donde siempre vamos a encontrar plaquitas rectas, plaquitas en L, plaquitas en T, plaquitas como en trébol, ¿sí? Esta que es como una arañita. Otro, sistema 2, 4, 2, 7, para tarsos. Y esta que es la de calcaña, La arañita. es como una arañita, ¿sí? Esta solamente es para calcaña. Esta es la que yo en algún momento les decía que se podía usar en escápula. Como la escápula no es un hueso que se fracture frecuentemente, yo creo que no, eso no. Nunca dices. No, nunca vi tampoco una escápula. ¿Por qué? Porque es que la escápula tiene que tener un golpe directo en la escápula para que se fracture. Si no, no se fractura. No, ni siquiera. Ni siquiera, o sea, tiene que ser un golpe contundente con algo, ¿sí? Para que tú te la fractures. Entonces usaba, ya hay sistemas de escápula, pero son parecidos a esta placa. Y pues ¿qué hacía uno? Pues usaba este tipo de placas para la escápula y ya, no hay problema, porque pues la escápula es un hueso plano, ¿cierto? Entonces se usa para calcáneo un sistema de pequeños fragmentos de 3-5. Esto tiene unas pestañitas, estas que están aquí, que se doblan, se pueden doblar y se pueden casar dentro de la articulación y abrazar totalmente el calcáneo. Se pueden cortar también estas pestañitas que están acá, se pueden cortar según obviamente el calcáneo de mi paciente. ¿Listo? Ahí está como se ve de titito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?